buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad, abriendo la semana informativa. 16 grados es la temperatura en estos momentos en Montevideo. Saludamos antes a quienes nos siguen por Uniradio, de la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y también por tvciudad.ui. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas y cómo vendrá el lunes. Ya, bueno, la temperatura hoy es bien agradable, 16 grados, pero la máxima de hoy, vean ustedes, va a ser de 16, un poquito más de temperatura. El cielo estará nuboso y cubierto. En principio no se prevén de lluvias, pero hay una desmejora hacia la noche. Ahí aparece en pantalla unas precipitaciones. El martes 15, cubierto nuboso con lluvias y tormentas, neblinas y bancos de niebla. Las temperaturas extremas, 15 y 20 grados para el área metropolitana, ahora sin sol. El miércoles 16, algo nuboso con periodos de nuboso y neblinas. Las temperaturas extremas 2 y 18. Esto es según meteorología para Montevideo y el área metropolitana. De todos modos, a partir de este lunes se prevé una desmejora en las condiciones del tiempo por el norte del país, que se irá desplazando hacia el resto del país en el correr del día. La situación comenzará a mejorar en la tarde de mañana martes. Se prevén fenómenos intensos que se desarrollan durante este periodo, es decir, en esta jornada, principalmente al norte y este del país. Así que en esas zonas especialmente se podrá registrar lluvias intensas en cortos periodos de tiempo. Por ahí vienen, me imagino, esas precipitaciones que indicaban para hoy. Vamos a decirles que tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y hoy es un día de cadena nacional. A las 6 de la tarde la comisión que impulsa el plebiscito para la reforma previsional va a estar, bueno, junto con varias organizaciones sociales, entre ellas el PIT-CNT, la FUCBAN y la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Bueno, va a dar un mensaje en cadena nacional, esto que fue habilitado por el presidente de la República a su pedido, y una hora más tarde en la Facultad de Ciencias Sociales van a debatir sobre el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. Los detalles del mensaje, por lo menos lo que se ha sabido hasta ahora, los vamos a dar un poquito más adelante. También vamos a hablar de un plan, porque el economista designado en caso de que gane el Frente Amplio, Gabriel Odone, dijo aquí en TV Ciudad que el próximo gobierno deberá trabajar en disminuir las desigualdades que han crecido en los últimos 5 años. Adelantó que viajará a Washington para reunirse con el Fondo Monetario Internacional. La Suprema Corte de Justicia, y esto en otro tema, va a desestimar por revanchista e impertinente la denuncia que presentaron contra la jueza de San José por el hijo de un represor condenado por torturas. Estamos hablando de Francisco Macaluso. También vamos a estar profundizando sobre este tema. Sería lindo no profundizar, pero bueno, ¿qué vamos a decir? Tras la derrota de Uruguay frente a Perú, la selección uruguaya se prepara para una nueva fecha clasificatoria por las eliminatorias del próximo Mundial frente a Ecuador en el Estadio Centenario. En el torneo clausura, aquí a nivel interno, nacional, ganó y sigue primero, y Peñarol, que también ganó, se mantiene en la tabla anual. ¿Qué pasará luego de las 8:30 de la mañana? Bueno, vamos a estar hablando del Banco de Previsión Social, sobre todo con una persona que ha estado 10 años al frente de la representación de los trabajadores. Ramón Ruiz sigue siendo el representante, director del BPS, representante de los trabajadores, pero ya en modo de licencia, y se despidió de su gestión de 10 años. Vamos a hablar sobre cómo ve al BPS, cómo le afectó la reforma que fue votada en este periodo de gobierno y, bueno, cuáles son los escenarios posibles en caso de que haya un cambio por la reforma que se plebiscita en el 27 de octubre. Algunos de los temas, pero también los cotizantes, los subsidios que pagan y demás. Esto será 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBDtransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Poco sol se ve sobre Montevideo, ¿no? Cerrito, esquina Ituzaingó, va a estar cortado hasta mañana por trabajos de saneamiento. Joaquín Requena entre Colonia y 18 de julio. El corte será hasta las 3 de la tarde. Joaquín Secovilia entre 8 de octubre y Cornelio Cantera. El corte será hasta las 5 de la tarde. Y Yaro entre Canelones y Maldonado. El corte será hasta las 5 de la tarde.
Y como dijimos en el adelanto, a partir de las 10 de la tarde, de las 18 horas, en cadena nacional, la Comisión Afirma tus Derechos por el sí en el plebiscito de la Seguridad Social emitirá un mensaje en cadena nacional según lo previsto en el artículo 94 de la Ley 19.307. Habrá 3 ejes en este mensaje, según trascendió, que va a transitar por los ejes de campaña que están trabajando hasta el 27 de octubre. Por un lado, eliminar el lucro en la seguridad social, recuperar la posibilidad de jubilarse a los 60 años y que las jubilaciones mínimas se equiparen al salario mínimo nacional. Bueno, para nosotros es una oportunidad para amplificar la democratización de elementos de juicio valorativo, fundamentos y razones que tienen que ver con la pertinencia, la necesidad y la justicia de este plebiscito para que llegue a la mayor cantidad de ciudadanía posible. Esta, como ustedes saben, ha sido una campaña muy asimétrica, muy desigual. De un lado estamos los trabajadores y las trabajadoras con nuestras organizaciones sociales y del otro lado todo el poder financiero de las AFAP, las estructuras de dirección de los partidos políticos y lamentablemente también todo el peso del Estado con la Presidencia de la República interviniendo directamente también en la campaña electoral. Entonces, bueno, es un paliativo para mejorar esta desigualdad de términos en la que se ha desarrollado esta campaña. La cadena no va a tener conferencista, la cadena va a ser un formato más, digamos, más moderno. Esta tarde también se realizará un debate por el plebiscito de la Seguridad Social, del que participará Sergio Sommaruga, en representación de la Comisión Afirma tus Derechos, y Rodolfo Saldain, impulsor de la reforma del gobierno. Además estará presente el diputado colorado Ope Pasquet. Sommaruga lamentó que las fórmulas presidenciales no hayan aceptado participar en calidad de expositores. Y por otro lado, dijo que las encuestas no son el ojo de Dios y que la devolución en territorio es muy buena, sin importar las afiliaciones político-partidarias de quienes se acercan a conversar. Gabriel Odone, designado ministro de Economía en caso de que el Frente Amplio gane las elecciones, dijo que el desafío será implementar políticas que no han sido implementadas en este periodo de gobierno y que incentiven el trabajo y el desarrollo. Odone reiteró que no está de acuerdo con el plebiscito de la Seguridad Social, que le parece que tiene errores en la formulación de la papeleta, pero está trabajando en un plan para el caso de que la reforma se apruebe. A su vez, el economista remarcó que no cree en las estrategias del derrame y que se debe priorizar la atención de la población más vulnerable. Por lo tanto, creo que en este periodo lo que hemos tenido es un periodo en el cual al final los niveles de desigualdad van a estar levemente por encima de donde estábamos cuando empezó el gobierno, los niveles de pobreza van a estar levemente por encima de donde estaban al principio del periodo de gobierno, aunque hay que reconocer 2 cosas. En primer lugar, que la pandemia podría haber provocado un efecto mucho más perdurable, eso tuvo un efecto inmediato muy importante que pareció mitigarse o pareció mejorar levemente, pero sin poder volver a los niveles previos a la pandemia, y por tanto el próximo gobierno tiene un mandato claramente en esta dirección. O sea, para un gobierno del Frente Amplio es imposible no tomar en cuenta que además de crecer más, vamos a tener que priorizar a personas que, ya sea porque son vulnerables, son las personas que están fuera del sistema de protección social, estamos hablando de 300.000 personas, donde 168.000 aproximadamente son niños, además de estas 575.000 personas que estamos hablando, que son 25.000 pesistas. Ahí está el grueso del objetivo de lo que tenemos que pensar en cómo lo hacemos. Nosotros tenemos 800.000, 900.000 personas en Uruguay que tenemos que priorizar en la atención de las políticas públicas, y eso la política económica tiene que abrir el espacio para hacerlo con política de salud, con política de educación, política de vivienda, pero la responsable de abrir el espacio de recursos para eso es la política económica, y ese es el mandato que Yamandú nos ha planteado a quienes estamos coordinando algunas de estas primeras ideas de materia política económica. El próximo domingo, el economista Odone viajará a Estados Unidos a la reunión anual del FMI y tendrá que presentar las conclusiones de un proyecto. En ese marco se reunirá con los representantes del organismo internacional, también el Banco Mundial y el BID, como posible futuro ministro de Economía.
Y cuando faltan 15 días, ahora 14, pero ayer 15, fue un fin de semana muy movido para los partidos que compiten en la contienda electoral. Y sobre todo para los que van en encabezando las preferencias según las encuestas, el Frente Amplio, Partido Nacional, que se movilizaron este domingo buscando fidelizar el voto e intentar convencer a las personas que todavía están indecisas. El Frente Amplio hizo una jornada de recorridas puerta a puerta en todo el país, cuya meta fue contactar a 1 millón de personas en busca de indecisos para la elección del 27 de octubre. Esta actividad estaba diagramada en un documento interno que elaboró la coalición de izquierda de cara al tramo final de la campaña. Por el lado de los nacionalistas arrancó el timbrazo. Publicó Laura Raffo en su cuenta de X donde distintos referentes de la lista 40 del Partido Nacional estuvieron recorriendo algunos barrios de Montevideo y Canelones. Vamos casa a casa hablando con los vecinos, contando por qué tenemos que reelegir a nuestro gobierno. Hoy llegamos a 100.000 hogares con nuestras propuestas, la 40 y la papeleta amarilla para habilitar los allanamientos nocturnos, dijo Laura Raffo en las redes sociales. Y también los candidatos a la presidencia siguen sus giras por el interior del país. En el caso del candidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, prometió construir 70.000 casas, viviendas, en caso de llegar al gobierno, y es en proyectos incluidos en el Plan Avanzar de erradicación de asentamientos. En 2022, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, puso en marcha esta iniciativa unificando 3 programas habitacionales. Para todo el periodo de gobierno había anunciado que construiría 55.000 viviendas, cifra que posteriormente fue revisada a la baja, declarada como aspiracional por la exministra de Vivienda, Irene Moreira. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro próximo gobierno? Es ir por un segundo piso de transformaciones, que es bajarle el costo de vida a los uruguayos para vivir y para producir. El Estado ayuda para que la gente pueda salir. El Estado se acerca para que la gente pueda salir. La mejor política social, por definición, es la que es transitoria, que no permite que a vos te presupuesten en una situación de pobreza, sino que te den las condiciones para salir, para desarrollarte, para ingresar al mercado de trabajo, para formar una familia, para poder vivir con oportunidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, vamos a hacer, y ya se los adelanto acá en Rocha, un segundo plan avanzar, una segunda etapa para 70.000 casas más en asentamientos, que la gente pueda tener una vivienda digna, además de lo que termina este gobierno. Una segunda etapa. Ya le adelanto, Rocha, que vamos para la segunda fase del plan de saneamiento en el interior. Y justamente sobre el acceso a la vivienda, un grupo de organizaciones elaboró y está presentando en distintas reuniones a los candidatos presidenciales iniciativas que tienen que ver con mejorar el acceso a la vivienda. María Rubí, integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido, dijo que hay leyes que nunca se concretan y remarcó políticas de inclusión porque es imposible que un sueldo mínimo como el que tienen todos los uruguayos hoy alcance para pagar un alquiler y además sostener una familia. Acá se sabe que en este país hay más de 600 asentamientos, no es de ahora, son de muchos años, lo que significa que la vivienda nunca fue atendida en el país, ni los gobiernos ni políticas estatales que pusieran el tema realmente a una solución, ¿tá? O por lo menos a trabajarlo en aras de conseguir mejoras. Y en ese sentido me parece que es importante. Después, el hecho de dejar en claro, por ejemplo, que no se pretende deshacer todo lo que hay respecto de vivienda, se haga, se consiga o no. Y por otro lado también, el hecho de poder como llevarlo a que lo trabaje cada persona que está en la situación, o sea, no en lo individual, pero sí en los sectores poblacionales, porque sabemos qué territorio hay, sabemos que la tierra debe repartirse entre todos los ciudadanos, sabemos que la vivienda es un derecho y sabemos que hay leyes que vienen de mucho antes, que nunca se llegaron a concretar o nunca se llegan a ponerlas en funcionamiento. Bueno, de eso se trata. Creo que empezaríamos por ahí, ¿no? O sea,
rever esas leyes que están vigentes, pero que no se cumplen, ni siquiera se tratan. Vamos ahora al Partido Colorado, donde su candidato a la presidencia, Andrés Ojeda, dijo que los actos de campaña ya no tienen sentido y que además no tiene sentido en el mundo actual y que además hay mucha gente en la política que no lo entiende y sigue aferrada a las banderas y a las movilizaciones. Es que se terminaron los actos. ¿No? A ver, empecemos a entender que las campañas cambiaron. Señores, ¿ustedes ven una bandera en la calle? ¿Ven algo? Esas son las campañas en el mundo hoy. Eso acabó, el tema ese de bueno, te camiseteo mi banderita todo el día en mi auto y lleno de balconera. Eso se terminó. Hoy, evidentemente, la cuestión pasa por otro lugar. El mundo ha vivido una revolución digital muy fuerte. Yo creo que les diría que hasta el componente de la territorialidad ha perdido cierto pie. Ya hoy el mega pueblo a pueblito y pueblo tiene un valor relativo no tan fuerte como antes. Yo creo que de repente un medio masivo de comunicación, a ver, la tele, la radio, los diarios, los streamings, y eventualmente lo que tiene que ver con redes sociales, te cubren todo el espectro. O sea, esto destruyó muchas cosas y las cambió por otras. El tema es que a la gente no le gustan los cambios, sobre todo a los que vienen muy acostumbrados y sobre todo a los que les rendía el formato anterior, resisten que el cambio exista. Entonces, ¿qué hacen? Tapar el sol con el dedo. Esto no está pasando. ¿Viste cuando pasa algo grave? ¿Viste cuando volcás el mate? Y todo se explaya en el piso o en la mesa y vos decís, esto no pasó, esto no pasó, esto no pasó, y cerrás los ojos como si no hubiera pasado? Bueno, entonces es lo mismo. Hay una política tradicional que se resiste a asumir que hay cosas que cambiaron. Por su parte, el candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, hizo un llamado a un acuerdo en seguridad. En medio de un discurso anoche en el departamento D33 se refirió al asesinato de un bebé de 1 año y medio en Cerro Norte que ocurrió el sábado. Habló de la importancia de atacar el delito, pero sobre todo a las causas que lo están generando. Un país chato no crece y un país que no crece no distribuye bien. Por lo tanto, son dos tareas fundamentales y apareció una tercera, como es nada menos que brindarle bastante más seguridad a nuestra gente. Y se sigue discutiendo y dicen que son un récord, que bajó todo de la inseguridad, que no, está bárbaro todo. Y nos encontramos con noticias como la de ayer, que es indescriptible. No hay forma de describir y de calificar lo que pasó con ese bebé. 4 disparos, 3 disparos. Y la madre, si no murió, está ahí. Eso que nos está pasando, no importa si son 3, 4, 5, 10, 25%, 2%. No entremos en esa discusión, el dolor de la gente. Es difícil medirlo en cantidades. Sin duda tenemos problemas de seguridad. Sin duda tenemos problemas de la gurizada que queda tirada por el tema de las adicciones y que se presta para cualquier cosa cuando quedan a la deriva. Tenemos que pensar en un país bastante más seguro, pero con cabeza en alto y sin apuntar con el dedo y decir, la culpa es fulanito. No, no lo vamos a hacer. Lo que tenemos enfrente es muy duro. Hay que ser duros con el delito. Y también con las causas de los delitos, porque ahí está el problema fundamental. Cada niño que queda a la deriva, cada gurí que deserta, antes desertaban de la educación secundaria, ahora desertan también de la educación primaria. Y como nos vimos en la obligación de hacer propuestas concretas, nos planteamos, por ejemplo, que la gurizada, todos los gurises de la escuela pública reciban 2.500 pesos para el arranque, para que ese gasto no lo tengan. Y vamos a repasar lo que sucedió el sábado, donde asesinaron a un niño de 1 año y medio, su madre se encuentra grave, eso es lo que hacía referencia Orsi, esto pasó en Cerro Norte. La plataforma de infancias y adolescencias dice que es grave y urgente la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Las muertes de niñas y adolescentes terminan siendo siempre de los mismos barrios, ¿no? Y lo que vemos es como más preocupante es la falta de respuestas a estas situaciones. La falta de respuestas hacia la violencia letal hacia niños, niñas y adolescentes termina siendo muchas veces solamente del Ministerio del Interior y es una respuesta más del orden de lo represivo, de lo punitivo, y las respuestas son demasiado desarticuladas, pobres o
o a manotazo de abogado y no a una resolución de un tema. Olivera indicó que desde PIAS han tenido espacios de diálogos por las infancias con los diferentes partidos con representación parlamentaria y que hay un acuerdo en la necesidad de intervenir y trabajar en territorio. Sin embargo, lamentó que la implementación de soluciones siempre parecen para mañana o para un próximo gobierno. Además, manifestó que falta poner a las infancias no como un tema de campaña, sino como un tema de proyección y perspectiva, porque la desigualdad, pobreza y violencia que se vive actualmente demuestra que no estamos tratando bien a nuestras infancias y adolescencias. Una encuesta realizada por la Facultad de Ciencias Sociales revela que 1 de cada 4 blancos y 1 de cada 4 colorados no les gusta nada Cabildo Abierto, un integrante de la coalición republicana, el tercero en votos en la elección pasada dentro de la coalición. El docente e investigador de la UDELAR, Fabricio Carneiro, estudió la polarización dentro de la coalición oficialista. La gran pregunta es si es posible que en un nuevo gobierno de la coalición ese funcionamiento continúe. Hay que ver un poco cuál es la evaluación que hacen los partidos de la coalición de este funcionamiento más radial y si están dispuestos a dar un paso más, ¿no? a generar, a formalizar un ámbito de coordinación partidaria que trascienda a los integrantes. Es la primera elección que desde un liderazgo, desde los líderes, digamos, se busca este trasvase de fronteras más claramente, ¿no? Creo que Ojeda es el candidato que más representa eso. El resto de los candidatos no están en esa postura tan clara, no tienen esa postura tan clara, en gran medida porque al Partido Nacional, digamos, a Delgado no le sirve, ¿no? En la medida en que Ojeda va creciendo, que esas fronteras sean tan difusas. Es decir, a Delgado le sirve tener un núcleo duro de votantes del Partido Nacional que le permita ganar la interna. Pero creo que es inevitable que a futuro los votantes, el electorado de la coalición, se acostumbren a pasar esas fronteras partidarias. Es decir, a ver a la coalición como un único partido y a ver y a votar como si fuera una interna, digamos, la elección de octubre, si es que no se va a conformar un partido antes que se resuelva ya ese candidato en una elección interna, es decir, que ya vaya a octubre con un candidato único de la coalición. Pero creo que es inevitable eso por cómo se está configurando el sistema político en el Uruguay en dos bloques, ¿no? Dos bloques bastante claros y bastante claros ideológicamente también para el electorado, ¿no? La Suprema Corte de Justicia archivó por improcedente la denuncia contra una jueza de la ciudad de San José, llevada adelante por el hijo del represor Francisco Macaluso, que la magistrada había condenado. En el fallo al que accedió MD Noticias también cuestiona la actitud revanchista del hijo del torturador. El 13 de noviembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia abrió un sumario contra la jueza letrada de San José, María Merlo, a raíz de una denuncia del ciudadano Francisco Pablo Macaluso, a cuyo padre, Francisco Macaluso Cancela, muerto en mayo de 2024 en prisión, la magistrada había formalizado por crímenes de lesa humanidad. Macaluso acusó a Merlo de actuar ideológica y no jurídicamente para condenar a su padre, aportando supuestas pruebas obtenidas de las redes sociales de la jueza y las de parte de su familia, convencido de que con esto demostraba que era parcial. Merlo había procesado a Macaluso por reiterados delitos continuados de privación de libertad, muy especialmente agravados en reiteración real con reiterados delitos de tortura, condenándolo a 12 años y medio de prisión. Fue resultado de una investigación iniciada en 2021 gracias al testimonio de 7 personas que fueron privadas de libertad, abusadas sexualmente y torturadas en el batallón de infantería número 6 de San José. A casi un año del inicio del sumario, la Corte dispuso con mayoría de 3-2 la clausura del procedimiento disciplinario sin atribución de responsabilidad. Asiste razón a la doctora Merlo, dice la corporación, cuando señala que no compartió ni dio me gusta a ningún comentario o publicación, por lo cual se entiende que siguió cuenta sobre temas de actualidad, lo cual no supone perfilamiento político, ya que estar en contacto con información que postean distintas páginas no exterioriza alinearse con las ideas que se transmiten. Los magistrados resaltaron que la jueza está protegida por el derecho a la libertad de opinión y expresión y que por tanto corresponde disponer el archivo de las actuaciones, enfatizando que el accionar de Macaluso tuvo un evidente propósito revanchista y que la prueba ofrecida fue manifiestamente impertinente.
Ricardo Echeverri, víctima del Centro de Reclusión y Torturas de Los Vagones, que allí funcionó en Canelones durante la última dictadura cívico-militar, celebró la condena por parte de la Suprema Corte de Justicia con la única persona formalizada que sigue con vida y que estuvo en el centro Los Vagones. Dijo sentirse emocionado porque muchísimas veces circuló la versión de que no era cierto la existencia de los vagones. Tras la confirmación de la condena por parte de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Echeverri dijo a MBE Noticias que junto a su esposa y también víctima Blanca Calero transitaron todo el proceso en forma presencial y que el fallo es la culminación de todo un expediente que implica 16 testimonios. Explicó que al recibir la noticia sintió una especie de soltar el aire que llevaban dentro con la satisfacción del deber cumplido. La emoción responde a que muchísimas veces circuló la versión de que no era cierta la existencia de los vagones, explicó Echeverri. Además, dijo que continúa militando porque cuando uno abraza la causa de la revolución, sabe que son todas tareas a cumplir para efectuar realmente los cambios. Echeverri y Calero fueron impulsores de la denuncia por violaciones a los derechos humanos durante el periodo del terrorismo de Estado en el Centro Clandestino de Detención y Tortura Los Vagones, ubicado en Canelones. La denuncia fue contra los ex policías Hugo Guillén, quien se suicidó en prisión preventiva, Winston Vitale, también fallecido, y Alejandro Ferreira, quien según Echeverri se lleva toda la carga de la sentencia. Por otro lado, contó que en Canelones recibieron un gran respeto por su lucha, tanto de parte de quienes comparten sus ideas como de quienes no, y un reconocimiento que es invalorable a sus 79 años. Quedó inaugurada este fin de semana la Plaza Vladimir Roslik en el barrio Cordón de Montevideo, en el marco de la política sobre memoria, verdad y justicia que lleva adelante la Intendencia de Montevideo. Así lo destacó el intendente Mauricio Zunino, quien participó del acto de presentación de las obras realizadas en el marco del presupuesto participativo. Hoy estamos homenajeando con el nombre de Vladimir Roslik en esta plaza al último asesinado por parte de esta dictadura militar. Médico de San Javier, de origen ruso, que fue asesinado en el cuartel de Fraiventos allí en el final del proceso dictatorial, cuando creíamos que ya era un elemento del pasado. Los siniestros espacios de la dictadura siguieron generando víctimas hasta el último día. Y por Vladimir y por todos aquellos que efectivamente sufrieron la cárcel, la tortura, la muerte, la desaparición, poner el nombre de todas y de todos los que fueron nuestros compañeros caídos contra el fascismo es también un símbolo que tenemos que seguir vivo y es parte de lo que como gobiernos y como defensores de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades, tenemos que seguir comprometidos con la lucha por la verdad y la justicia, y tener un espacio que se llame Vladimir Roslik va en ese sentido. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos dialogando con Ramón Ruiz, director en representación de los trabajadores del BPS, pero también más información para compartir e información internacional. Ya venimos. En este segundo bloque de MBD Noticias vamos a hablar de un tema que de alguna manera está copando la campaña electoral, aunque no se lo plantearon así. Y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el sistema previsional. Y vamos a recibir al director en representación de los trabajadores. Estamos hablando de Ramón Ruiz. Bienvenido. Gracias por estar acá esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y la verdad que nos alegramos de estar en este espacio para informar a la gente. Bien, estuve en la despedida que hizo, ¿no? Porque bueno, ahora está en uso de licencia, ya anunció que se retiraba de la representación, además por jubilación, ¿no?, de los trabajadores. En su balance de 10 años de gestión mencionó que el debe, uno de los grandes debes, tiene que ver con el legislar con los trabajadores de las plataformas, ¿no? Que el Banco del Banco de Previsión Social tiene que actuar en ese campo, pero yo le pregunto, ¿qué otros debes quedaron pendientes que en estos 10 años, si los tuviera que enumerar brevemente, qué debe le quedó? Bueno, yo creo que hay un debe que tiene que ver con la reforma estructural de la seguridad social. Durante mucho tiempo se habló de la necesidad de una reforma, pero si bien se hicieron cambios y que fueron muy importantes, apuntaron a mejorar los parámetros
para incluir a más gente en la seguridad social. Pero durante mi gestión, y te diría del 96 para acá, cuando se discutieron los temas de seguridad social, nunca se pudieron, digamos, hincarle el diente a la estructura del sistema. ¿Y cómo sería hincarle el diente? ¿Qué temas tendrían que abordar en ese sentido? Porque hubo una reforma en esta administración. Sí, el pilar de ahorro individual necesita una reforma estructural. O sea, se habla de la reforma estructural, pero apuntando al, digamos, al sistema solidario, ¿no? Y principalmente al BPS, ¿no? No a otros institutos. Por ejemplo, hay una cantidad de cambios que son muy rápidos en el Banco de Previsión Social, pero son muy lentos en la Caja Militar. Entonces, pero se habla poco del otro pilar que forma parte de un sistema de seguridad social. Estamos hablando de que en el sistema mixto conviven el pilar solidario y el pilar privado, el pilar de ahorro individual, y en ese pilar... La SAFAP. Sí, en ese pilar, lejos de hacer una reforma, lo que se ha hecho es profundizar, digamos, el papel que juega el régimen de ahorro individual en el sistema de seguridad social. Nosotros creemos que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, es una de las cuestiones que plantea la reforma que se va a plebiscitar el 27 de octubre, de eliminar directamente las AFAP y que todo eso pase al BPS. ¿El BPS estaría en condiciones de asumir ese cambio si se da? Bueno, ya hay una experiencia anterior que tiene que ver con la ley 19.590, que es la ley que le permitió a las personas perjudicadas, notoriamente perjudicadas por la SAFAP, de asesorarse y tomar la decisión de volver al BPS. Ahí cerca de entre 45.000 y 50.000 personas resolvieron regresar al sistema solidario. En ese momento no solamente regresaron las personas al sistema solidario, porque se desafiliaron de las AFAP, sino que vino todo el ahorro que esas personas tenían. Y además, a partir de ese momento, esas personas comenzaron a aportar por todo su salario, porque ya no aportaban una parte al BPS y otra parte a la AFAP. Y bueno, a partir de ahí el BPS, con un número importante de trabajadores, pero además, algo que se sabe poco, logró, digamos, tener un fideicomiso que representaba el 15% del ahorro previsional. O sea, todo el ahorro previsional que tenían las AFAP, el 15% pasó al BPS. Y el BPS lo que hizo fue construir un fideicomiso donde el titular era el BPS y ese fideicomiso era para rentabilizar esos fondos y poder suavizar el costo que tenía la ley de los cincuentones. Es decir que ya hemos demostrado que el BPS puede administrar este tipo de fondos, digamos, inclusive con un resultado exitoso, porque no hubo ningún problema con ese fideicomiso y se logró cumplir con el objetivo que se tenía. O sea que si pudimos, con un antecedente como Banco de Previsión Social, administrar el 15% del ahorro previsional, del fondo previsional, creo que esa es una experiencia que demuestra que se puede. De todos modos, usted en esa misma despedida que hizo, en esa evaluación de 10 años de gestión, dice, estamos de acuerdo que hay que hacer reformas, no cualquier reforma que solo cargue el peso de quienes trabajan. ¿Coincide con lo que se plebiscita en ese sentido? ¿Coincide que es una buena salida? Tengo una dificultad que la quiero aclarar primero, que es que no puedo intervenir en la campaña electoral por un dictamen de la Corte Electoral. Cuando participé en el plebiscito por la eliminación de los 135 artículos, la Corte Electoral fue muy clara en su pronunciamiento de que el único derecho cívico que tengo prácticamente es votar. O sea, no puedo intervenir en ninguna campaña de ningún tipo. Esto es raro porque el presidente de la República no solamente se ha pronunciado sobre la ley que él defiende, sino también sobre el plebiscito y ha convocado a no votar esa papeleta. Y usted está de salida igual. Y bueno, sí, pero el tema es que digo que al presidente nadie lo va a denunciar, porque para denunciarlo lo tiene que denunciar un partido político, no lo puede denunciar el PCNT o la UNASPU
o la FEU o Foodbank, la tiene que denunciar un partido político. En la campaña por la eliminación de los 135 artículos, varios directores de entes participaron en la campaña, pero el único denunciado por el Partido Colorado fue el representante de los trabajadores. Bueno, vamos a volver entonces, no sé si... Pero igual te voy a contestar la pregunta porque no es intervenir en la campaña. Nosotros entendemos que la última reforma jubilatoria que se realizó en abril, que se votó en abril del año pasado y a los pocos días fue promulgada, no tiene ningún artículo que mejore el financiamiento de la seguridad social. Y el peso, la carga, digamos, de esa reforma recayó sobre los trabajadores, porque la única iniciativa para mejorar el resultado en términos económicos de esa reforma fue pedirle a los trabajadores que trabajaran más años y que cobraran menos jubilación. Y eso lo denunciamos en su momento y lo seguimos denunciando ahora. Esa reforma, la única medida que tiene para que los números de la seguridad social mejoren, recayó sobre la gente que trabaja. Y bueno, y eso, con o sin plebiscito, con o sin campaña, es un dato de la realidad. Esta reforma del año pasado, cuando se aprobó, no mejoró el financiamiento de la seguridad social con nuevas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, en el caso de las plataformas que tú decías recién, se tiene que pensar cómo esas empresas que facturan mucho, pero que tienen muy pocos trabajadores dependientes, muchas veces porque los contratan como empresas o como pequeñas empresas o como monotributo, cómo esas plataformas aportan a la seguridad social, cómo la tecnología participa en el financiamiento de la seguridad social. Sin embargo, no hubo ninguna propuesta en esta reforma jubilatoria que mejorara el financiamiento y no se agregó ninguna fuente de financiamiento. Lo único que se le pidió a los trabajadores es un mayor sacrificio, trabajando más años y cobrando menos jubilación. Recién estábamos escuchando a Gabriel Odone, economista y bueno, sería ministro designado en caso de que gane el Frente Amplio, que no está de acuerdo con el plebiscito de la Seguridad Social, ya lo había expresado, que le parece que además tiene errores en la formulación de la papeleta, pero bueno, están trabajando para un plan en caso de que finalmente se apruebe. ¿No fue consultada la representación de los trabajadores para elaborarlo? En realidad nosotros no participamos activamente en la elaboración de la plataforma, pero luego, antes de que se presentara, le presentamos al PICNT un análisis de esa papeleta, de la redacción, que fue el aporte nuestro fue ese análisis, que no era un pronunciamiento a favor o en contra de la papeleta, sino ver cuáles eran las dificultades que podía tener desde el punto de vista de la campaña, algunos de los puntos que se establecieron ahí, y cuáles eran las fortalezas que tenía esa papeleta. ¿Y no lo escucharon? Desde el punto de vista... Y lo que pasa es que el tema ya estaba resuelto. Eso era para definir una estrategia de cara a lo que está ocurriendo hoy hacia el 27 de octubre. Pudo haber faltado una consulta previa. Y creo que nosotros estuvimos participando, pero no estuvimos en la discusión del alcance que iba a tener el plebiscito. Estuvimos en el asesoramiento desde antes inclusive, cuando nos pronunciamos por la reforma jubilatoria, pero en nuestro plan, digamos, estaba de que sí o sí había que enfrentar esa reforma jubilatoria. El movimiento sindical resolvió que la forma de enfrentarla era con una reforma constitucional que atacara 3 puntos que son muy importantes para la seguridad social, pero que no alcanza con eso para dar respuesta a los desafíos que tiene el sistema, ¿no? Tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de preguntarle algo que también se ha metido en la campaña, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo previsional, que respecto a esa puja que hay de las personas cotizantes, si se crearon 100.000 empleos, si se crearon 80.000 respecto a 2019. Hay más cotizantes, por lo que se puede ver en el BPS, está publicado, es información pública. Pero ¿cuál es la mirada? ¿Hay más cotizantes? ¿Hay menos aportes o más aportes? ¿Cómo es esto? Cortito, porque nos tenemos que... Depende cuál sea el objetivo de esa información, ¿no? Si para decir que las cosas están bien se toma solamente un indicador, en este caso la cantidad de puestos cotizantes, yo creo que ahí es insuficiente
ese indicador para decir que está todo bien. Hay más cotizantes. Hay más cotizantes, pero hay que hacer un análisis mucho más profundo y mucho más amplio. Para analizar si en el mercado de trabajo las cosas están bien, hay que ver qué desocupación tenemos, qué informalidad tenemos, qué niveles de salario tenemos. Hay que ver eso no solamente en términos generales, sino por región, por departamento y hasta por localidades. ¿Y cuál es su visión o cuáles son los datos que se Y desprenden? bueno, que desde el punto de vista objetivo hay más cotizantes, pero que desmejoró la calidad del empleo en general, desmejoró la calidad, no estamos hablando de la cantidad. Hoy tenemos más personas que ganan menos de 125.000 pesos, tenemos más personas pobres que las que teníamos en el 2019. Tenemos en algunas regiones una informalidad que supera el 40%. Entonces, creo que si bien el dato aislado de decir que hay más cotizantes es correcto, porque esos son datos administrativos que tiene el BPS, lo que no comparto es que con eso alcance para decir que las cosas en el mercado de trabajo estén bien. Y la última, que ya tenemos que correr, pero dijo que había un 40% de personas que lo están declarando. Seguro. La informalidad es un... ¿No ha mejorado ese indicador? Bueno, a nivel general tenemos un 20.3% si tenemos los datos cerrados al año pasado, el 2023. Y mes a mes se dan algunas informaciones sobre cómo se comporta esa informalidad. Estos indicadores hay que tenerlos con una muestra de largo plazo, no hay que verlo de un mes al otro porque eso no nos dice nada tampoco. Pero en este momento a nivel general, si bien hay alrededor del 20% de informalidad, en algunas regiones, fundamentalmente en Rivera, en Artigas y en Cerro Largo, la informalidad supera el 40%, y eso es un tema que hay que atacar desde el Estado, pero también con participación de trabajadores y empresarios, ¿no? ¿No se trató en estos años? Y creo que yo no vi una política ni una propuesta agresiva para combatir la informalidad. Creo que si uno mira entre líneas, la única propuesta que vimos fue rebajar los salarios para que los empresarios puedan contratar más trabajadores y tuvieran más posibilidad de contratar, pero no vi absolutamente ninguna propuesta o política o programa que apuntara a combatir la informalidad. Con grandes diferencias en Montevideo, esos datos después los vamos a discriminar, pero el municipio A, D, tiene mucha más informalidad. Por supuesto, por eso hay que hacer un análisis mucho más profundo. Ramón Ruiz, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Y nosotros ahora nos vamos al contacto de nuestra compañera Juliana Perdomo, a quien recibimos nuevamente, le damos la bienvenida, que trae información desde exteriores. Juliana, ¿cómo estás? Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. El gusto en saludarte a ti también. En la mañana de hoy vamos a conversar con un integrante del grupo Todo a Pulmón, porque ellos redactaron una carta pidiendo acciones al Estado por pacientes que están en lista de espera esperando un trasplante de pulmón. Y estamos con Héctor Ungo para conversar a propósito de este tema. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, Héctor, comentanos cómo se conforma este grupo y cuál es el principal fin. Bueno, este grupo somos unos 10, 13 personas que estamos en el grupo Todo a Pulmón, que nos juntamos en salas de hospitales y trámites médicos. Y lo que estamos pidiendo con esta carta que sacamos, que la estamos haciendo pública, es una denuncia de esa inacción, ¿no? De parte de esa inacción que hay del Estado, ¿no? Como, por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos en 2003 hizo un llamado a las instituciones médicas para realizar los trasplantes aquí en Uruguay. Y todavía no hay respuesta a 1 año y 4 meses de ese llamado que hizo el Fondo Nacional de Recursos, que hubo un oferente, que fue la Asociación Española, que se ofreció a hacer los trasplantes acá en Uruguay. Y todavía no hay respuestas. Comentarles a los televidentes que hoy este tipo de trasplantes se realizan en Argentina y hoy no está pasando un buen momento. Exactamente. Dada la situación en Argentina, los trasplantes desde 2003 se realizan en Favaloro. Dada la situación argentina hoy, Favaloro, encontramos una Favaloro desfinanciada, con profesionales que se van, entonces se le hace cuesta arriba revisar los trasplantes, tanto de argentinos como de uruguayos.
Víctor, ¿cómo corren los tiempos una vez que son diagnosticados los pacientes? En tu caso, ¿cuándo se ingresa a la lista de espera? Bueno, eso es súper largo. Desde el primer diagnóstico de alguna enfermedad rara, como la mía, fibrosis pulmonar idiopática o hipertensión pulmonar en sus distintas fases, EPOC en sus distintas fases. Desde que te diagnostican, tenés que llevar un montón de tratamientos, estar bien física y psíquicamente, que es controlado por el Fondo Nacional de Recursos, con asistentes sociales y psicólogos. Y bueno, después de un montonazo de exámenes, ingresas y de una última evaluación, que te lo hacen en Favaloro, en Argentina, donde estás un par de días, 2, 3 días, te hacen los últimos exámenes y pasas, ahí recién ingresas, podés ingresar en lista de espera acá en el INDT, ¿no? En el Instituto Nacional de Órganos y Trasplantes. ¿De cuántos años hablamos que se ingresa en esa lista de espera? La lista ingresa el que tiene patología. ¿De cuántos años decís? De espera para realizarse el trasplante de algunos de esos pacientes que están en este grupo, por ejemplo. No, hay de todo. Yo hace 6 meses que ingresé en lista de espera, pero hay compañeros que hace 2 años, otros 4, hasta 6 años en lista de espera. Hoy redactaron esta carta para hacerla llegar al Ministerio de Salud Pública. ¿Han tenido otro contacto a lo largo de estos años con esta administración? Hemos tenido contactos con algunas instituciones, como el INDT o el grupo médico encargado al cual le estamos sumamente agradecidos, que hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Al equipo médico de trasplante. Pero la resolución final la tiene que tomar el Ministerio de Salud Pública. Hoy me comentabas que necesariamente vienen en aumento estos casos y se necesitaría poder hacer los trasplantes aquí en Uruguay. Sí, totalmente. La lista de espera sigue creciendo. En marzo de este año eran 25, hasta hace poco éramos 30. Hubo algún compañero fallecido que estaba en nuestro grupo, Luis da Rosa, un peón rural que había tenido contacto con agrotóxicos y se le despertó lo mismo que a mí, FPI. Y bueno, sigue creciendo. Ahora somos creo que 28. Hay un paciente, el único que se ha operado en 2024, que está todavía en Favaloro, tratando de recuperarse. Porque esto es, a cuanto más tiempo se demore el trasplante, los órganos se deterioran al no tener oxigenación. Casi todos somos oxígeno dependientes. Y bueno, ese deterioro obviamente se nota, ¿no? Y sobre todo en los fallecimientos de las personas o en la recuperación del postoperatorio, que es sumamente complicado. Muchas gracias por estos minutos y por recibirnos. A las órdenes, cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. A ti. Bueno, Pilar, así pasaba la palabra de Héctor Ungo, paciente, integrante de este grupo que están en la lista de espera esperando un trasplante de pulmón. Les reitero que se redactó esta carta con la esperanza de que sean recibidos por el Ministerio de Salud Pública y se tomen acciones por parte de este gobierno. Muchísimas gracias, Juliana, por esta información. Y nosotros vamos a hablar de deportes porque culminó la 7ª fecha del torneo de apertura. Nacional le ganó 1-0 a Cerro Largo en Melo, resultado que dejó a los tricolores primeros en 17 unidades y segundos en la tabla anual a 2 de Peñarol, que derrotó 2-0 a Deportivo Maldonado. Amigos, vamos a repasar todos los goles de la fecha 7 del torneo clausura. Fénix de atrás le ganó 2-1 a Liverpool en Belvedere. Diego García en el minuto número 11 abre la cuenta para el vigente campeón uruguayo. Lo empata de penal Maximiliano Juan Bels a los 31 y luego el gol de la victoria para el elenco albivioleta va a llegar en este pase de Mauro Cacci. Vean qué linda bola filtrada le coloca Sebastián da Silva, define Llegado.
a los 36 de el complemento. Fénix 2, Liverpool 1. Peñarol le ganó 2-0 a Deportivo Maldonado jugando el viernes en el campeón del siglo. Gastón Ramírez en el minuto primero del primer tiempo coloca el 1-0. La asistencia había sido de Cabrera. Y aquí el propio Cabrera es el que define contra el palo izquierdo para que el equipo de Aguirre se recupere de lo que fue la derrota en el clásico en el Gran Parque Central. Vamos al clásico de la Villa. Rampla y Cerro empataron 1-1 en el Estadio Olímpico. Maxi Pérez abrió la cuenta para el equipo albiceleste y lo va a empatar Lautaro Rinaldi a los 32 del complemento. Ahí está llegando el número 7, el argentino, por el segundo palo. Chagas por Sanabria, futbolista este último que está afectado a la selección. El cambio que hace Lasarte luego de la victoria clásica en el Gran Parque Central. Lo metemos en el partido. Jugada en la cual participa Cosentino. Ahí está recibiendo el número 28. Levanta la pelota por encima del arco defendido por Mejía. Y en un primer tiempo en el cual pasó poco, el Diente López tiene casi la más clara de Nacional. Jugada de Lozano que viene por la banda derecha, trepa. Esto habitualmente lo hace muy bien el 14 de Nacional. Busca el Diente López y ataja Santilli. Nos metemos en el segundo tiempo y van a llegar jugadas capitales y polémicas. Ataque para Nacional. Recibe López. La devolución. Ahí está la definición notable del número 70. Y a los 2 minutos del segundo tiempo, el tricolor abría la cuenta. Ahí está como la baja el Diente. Remata cejado contra el palo izquierdo del arquero Santilli. Y era el 1-0 para el equipo tricolor. Y esta es la jugada que da para la polémica. Va para Sosa, define, festeja, pero luego Matonte, a instancia del VAR, anula el gol. ¿Por qué? Ante la protesta de Daniel Núñez. Por esto. Aparece inhabilitado Michael Piris, recibe, toca la pelota, participa, y luego la pelota y la jugada va hacia atrás, que deriva en la definición de Sosa. Y el gol es correctamente invalidado. Era el empate para los arachanes. Todo seguía 1-0 a favor de Nacional. Y el Diente hace esta gran jugada. Vean cómo va al fondo. Quiebra la cintura. Pica la pelota. Y la manda por encima del horizontal en un jugadón del tricolor, que es el nuevo líder de clausura con 17. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55. Nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.